La verdad. Buenas tardes a todos, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a los temas varios y hoy vamos a hablar de piensa antes de hablar. Y el fundamento para esta enseñanza está en Proverbios 17:28. Piensa antes de hablar. Dice así Proverbios 17:28. Aún el necio cuando calla es contado por sabio, y el que cierra sus labios es entendido. Entonces mire lo asociado que está ese versículo en piensa antes de hablar. Como dice en la TLA, hasta el tonto pasa por sabio si se calla y mantiene la calma. O sea que uno podría decir aquí de entrada, piensa antes de hablar, es como decir no sea tonto, quédese callado. En la PDT dice, si el ignorante calla, pasa por sabio, si no abre la boca, pasa por inteligente. Y coloqué una tercera versión en la Dios habla hoy. Dice así, hasta el necio pasa por sabio e inteligente cuando se calla y guarda silencio. Vamos a ver las palabras clave de este versículo para que nos den más claridad a esta enseñanza. Palabras clave, la primera, necio. El código es 191 del hebreo evil y habla de perverso, necio, insensato, necedad, torpe, falto de sabiduría, inútil tratar de instruirlo, la sabiduría está fuera de su alcance. Eso en cuanto a necio. Otra palabra es contado, código 2803 del hebreo hachaf y habla de pensar, considerar, valorar, calcular, apreciar, concebir, contar, culpar, determinar, diseñador, encaminar, estimar, formar, fraguar, idear, imaginar, intentar, inventar, maquinar, meditar, ocupar, proveer, reputar, resolver, tener, tramar, trazar. Habla también de pensar, divisar, reconocer, considerar, inventar, ser contado. Yo de este es contado, con el resaltador destaqué 4 porque son demasiadas. Principalmente considerar, estimar, tener y reconocer. Otra palabra, sabio. El código es 2450 del hebreo hakam. Habla de sabio, inteligente, diestro o ingenioso, astuto, avisado, excelente, experto, hábil, maestro, perito, prudente, sabio. Habla de ser sabio en mente, palabra o acción. O sea, totalmente sabio. Miremos la palabra pensar según la RAE, para tratar el tema pensar antes de hablar. Pensar de la RAE, formar o combinar ideas o juicios en la mente. O sea que para usted que, según el título, pensar antes de hablar, para usted hablar tiene que pensar primero. Primero organizar sus ideas o sus juicios en su mente. Y ahí en la RAE ponen un ejemplo, dice, me asusta lo que pienso. O sea que usted cuando piensa antes de hablar dice, uy, me asusta lo que iba a responder, algo así. Examinar mentalmente algo con atención para formar un juicio. Entonces, eso es pensar. Primero, mire que en ambos casos habla de la mente. Primero, examinen su mente antes de abrir la boca. Y sale un ejemplo que dice, piensa bien la respuesta. Otro significado de la RAE. Opinar algo acerca de una persona o cosa. Pero digamos, si vos vas a dar una opinión de una persona o cosa, creo que lo más sabio es como vimos ahora. Primero en la mente y después sí, dígalo. Otro significado de la RAE dice tener la intención de hacer algo. También dice formar en la mente un juicio u opinión sobre algo. Y el ejemplo que trae es no pienses más en este asunto.
O sea, descártelo, porque si lo piensa mucho y lo tiene mucho tiempo en su mente, cuando lo vaya a hablar, tal vez no sea lo correcto. Habla de recordar o traer a la mente algo o a alguien. Y también habla de tener en consideración algo o alguien al actuar. Y tiene un ejemplo que dice, a ver si piensas en los demás. Entonces, ese pensar antes de hablar es pensar en los demás. ¿Por qué? Porque no sabemos si le va a gustar, si no le va a gustar, si la palabra es ofensiva, si la palabra es maliciosa. Entonces es importante tener estos significados. Los sinónimos de pensar: razonar, cavilar, meditar, estudiar, reflexionar, recapacitar, concentrarse, entender, opinar, considerar, concebir, juzgar, sospechar, suponer, presentir, calcular, planear, idear, imaginar, deliberar, estimar, imaginar, madurar, opinar, rumiar, sentar, suponer, examen, análisis, veredicto, inteligencia. Mira que entre muchas sale la palabra rumiar. De pronto, no sé si usted lo ha usado, pero hay gente que dice, déjame masticarlo. Se trata de eso. Déjame pensarlo, déjame rumiarlo para responderte sabiamente. Bueno, etimología de pensar. La palabra pensar viene del latín pensare y esta de pendere. Y de ahí de la palabra pensare y pendere se desprende colgar y pensar, en el sentido de comparar dos pesos en una balanza. Entonces usted podría, antes de hablar, pensar y poner en una balanza. ¿Qué quiere decir eso? ¿Hablo o no hablo? Entonces, mirar a ver hacia dónde se nivela la balanza más, o hacia dónde más tiende después de haber pensado, así habla o no habla. Porque muchas veces es más sabio quedarse callado. Por eso el título, aún el tonto pasa por sabio cuando se calla. Yo puse aquí, me llama la atención el versículo anterior, el 27 dice: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. El que ahorra sus palabras, el que es prudente. Mire como dice en la TLA: hablar poco es de sabios, la gente inteligente mantiene la calma. En la PDT, el que es inteligente mide sus palabras, el que es prudente mantiene la calma. Inteligencia y prudencia demanda Dios en su palabra. ¿Qué nos dice este versículo basado en el título del tema? O sea, asociémoslo al título del tema, pensar antes de hablar. Sé sabio, sé inteligente, sea prudente, cálmese, hable poco, mida sus palabras. Piense antes de hablar, mida sus palabras. Lo vimos acá atrás, pensar. Medir sus palabras es pensar primero antes de soltarlas. Pero, ¿por qué debo pensar antes de hablar? Esa es la pregunta. Primero miremos lo que dicen las palabras claves del versículo que estamos estudiando, Proverbios 17:28. Necio, torpe, falto de sabiduría, es contado, considerar, estimar, tener, reconocer. Sabio, inteligente, prudente, sabio, en mente, palabra y acción. Entonces, el versículo de 28 de Proverbios 17, ¿cómo quedaría según estas palabras claves? Hasta el necio, torpe, falto de sabiduría, cuando habla poco, mide sus palabras, razona, considera, delibera, examina, analiza y es inteligente primero antes de dar un veredicto o juicio, es contado, considerado, estimado y reconocido por sabio, inteligente, prudente y sabio en mente, palabra y acción. Entonces mire que es un llamado a pensar antes de hablar, a ser prudente, a ser sabio, a meditar, analizar, masticar, balancear, como vimos ahora también. Entonces debo pensar antes de hablar. ¿Por qué? Póngale cuidado, porque precisamente
dice que aún el necio, y vimos lo que significa necio. Porque si usted no piensa antes de hablar, puede ser un tonto, un torpe, un falto de sabiduría, que habla mucho, sin razonar, sin considerar, ni medir sus palabras. Entonces no será inteligente, no dará un veredicto correcto, no juzgará correctamente o justamente. Entonces no será sabio, ni inteligente, ni prudente, y sufrirá o pagará las consecuencias por no dominar su lengua. Entonces, según esto, hay que pensar antes de hablar, sí o no. Porque si usted no piensa antes de hablar, es un tonto, le falta sabiduría, es un hablador, habla mucho, no razona, no considera, no mide sus palabras. Entonces, ¿qué pasa? Dice que si no piensa antes de hablar, no está siendo inteligente, no va a dar un veredicto correcto, no va a juzgar justamente, o sea que lo va a hacer injustamente. Entonces, ¿qué pasa? No va a ser sabio, no va a tener inteligencia, no va a haber en usted prudencia. Y lo peor que todo es que va a pagar las consecuencias de no dominar su lengua. Se lo voy a leer en Proverbios 18:21. Este versículo habla por sí solo de las consecuencias que tiene que pagar por no pensar antes de hablar. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. El que ama no pensar antes de hablar va a recoger el fruto de eso. Se lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual. La lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Los que no paran de hablar sufren las consecuencias, ¿vio? O sea que si usted no piensa antes de hablar, si tiene el poder para dar vida o quitarla, usted no se alcanza a imaginar el daño que puede hacer con sus palabras por no pensar antes de hablar. ¿Qué dice de la lengua Santiago 3 del 1 al 12? Vamos a leerlo primero. Santiago 3 del 1 al 12 dice: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiré mayor condenación. Me olvidé decirle, tiene por título la lengua. Porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Mire lo que habla referente a la lengua. Entonces, basado en Santiago 3 del 1 al 12, veamos. Ya lo leímos. ¿Qué nos da a entender el versículo 2 de acuerdo al tema? Es una persona madura quien es capaz de dominar su lengua. O sea que es una persona madura el que piensa antes de hablar. Versículo 3 es un llamado a ponerle freno a su boca.
piense antes de hablar. Versículo 4. Por grande que sea su boca, contrólela. Piense antes de hablar, controle las palabras que van a salir de su boca. Organice sus ideas primero en la mente. Versículo 5. La lengua es pequeña pero peligrosa. Puede incendiar un bosque, puede hacer mucho daño, puede producir una grande desgracia. Con mayor razón, piense antes de hablar. Versículo 6. Las palabras que decimos o nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal. Mire el poder que hay en las palabras para dañar. Versículo 7. La lengua es difícil de dominar. Piense antes de hablar, porque después de que hable, para dominarla, difícil. Versículo 8. La lengua no controlada dice muchas palabras que dañan y está llena de veneno mortal. Piense antes de hablar. Sus palabras pueden dañar a otro, pueden ser un veneno mortal para otra persona. Versículo 9. Con la lengua podemos bendecir o maldecir, bendecir a Dios y maldecir a los hombres. El poder que hay en las palabras. Pero ahí dice que esto no debe ser así entre nosotros como cristianos. Solamente fuimos llamados a hablar bendición. Versículo 10. De nuestra boca proceden bendición y maldición. Así no debe ser. O bendecimos o maldecimos. Piense antes de hablar. Si va a bendecir o va a maldecir. Versículo 11 y 12. Sí, de una fuente no puede salir agua dulce y amarga, o salada o dulce. O bendecimos o maldecimos. No es consecuente. Bendecir y maldecir. O bendecir a Dios y después maldecir a nuestro prójimo. ¿Qué dice Primera de Pedro 3:10? Si de corazón deseamos vivir y ser felices, pongámosle freno a la lengua. Cuidémonos de la mentira y hablar mal de otros. Piense antes de hablar. No mienta, no hable mal de nadie. Póngale freno, póngale el bozal a su boca. Tápese la boca, no hable lo que no es. ¿Sí vemos por qué debemos pensar antes de hablar? ¿Sí ve? Todo el mal que puede acarrear el no pensar antes de hablar y las consecuencias que se deben pagar. Miremos lo que dice Proverbios 10:19. Vamos a mirarlo. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. El que piensa antes de hablar es prudente. En las muchas palabras no falta pecado. Como dice en la TLA, hablar mucho es de tontos, saber callar es de sabios. Piense antes de hablar, no sea tonto, sea sabio. En la PDT, el que mucho habla, mucho yerra. O sea, habla de errar o cometer errores. El sabio aprende a callar. Piense antes de hablar, no cometa más errores y sea sabio a la hora de abrir su boca. Eso es lo que da a entender. Proverbios 10:19 también nos muestra por qué debemos pensar antes de hablar. Nos llama a ser prudentes. Con esta boca, si no pensamos antes de hablar, pecamos. Entonces nos dice, no peque. Nos llama a ser sabios, a no ser unos tontos boquisueltos, a no hablar mucho y aprender a callar. Aprender a callar. Vamos a ver en Proverbios 15, 3 versículos, el 1, el 2 y el 4. Vamos a ver. Proverbios 15. El 1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. El versículo 2. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Y el 4. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Para que les quede más claro, pueden leerlo también en la TLA y en la PDT. Entonces, ¿qué diría el versículo 1 de esos tres que leímos de Proverbios 15? El 1.
La respuesta amable calma el enojo, la respuesta grosera lo enciende más. Si usted quiere alargar el enojo o el pleito, responda groseramente. O sea, responda mal por mal. Pero si usted quiere que se calme el enojo, responda de una manera suave y amable. Y verá que aplacará ese enojo. El versículo 2. Cuando los sabios hablan, comparten sus conocimientos. Cuando los tontos hablan, solo dicen tonterías. El llamado es a que, si somos sabios, hablemos y compartamos conocimiento. Hablemos cosas sabias y de conocimiento. Y no sea tonto para hablar tonterías, para hablar muchas cosas sin sentido, cosas vanas. Versículo 4. Las palabras que brindan consuelo son la mejor medicina. Las palabras dichas con mala intención son causa de mucha tristeza. Palabras de medicina o palabras que causen tristeza, palabras dañinas. Escoja pues. Esto que vimos aquí es por medio de la TLA. Según la PDT, la respuesta amable calma los ánimos, pero la respuesta áspera aumenta el enojo. Que se calme o que se aumente. Sea sabio. La gente escucha con gusto a los sabios, pero los brutos dicen tonterías a torrentes. No diga muchas palabras, muchas tonterías trae. Sea sabio. Versículo 4 en la PDT. La palabra amable es árbol de vida, la palabra perversa destruye el espíritu. Palabras amables o palabras perversas, piense antes de hablar, para que dé vida y no destruya el espíritu, no apague. Cuando hablamos sin pensar, pecamos, ofendemos y dañamos. Eso nos encontramos ahí también. Hablando sin pensar, hablando torrentes de tonterías, ¿qué hacemos? Pecamos, ofendemos y dañamos. Por eso, en las muchas palabras no falta el pecado. Otros versículos que nos llaman a pensar antes de hablar. Proverbios 26, del 20 al 23, que dice: sin leña se apaga el fuego, donde no hay chismosos cesa la contienda. El carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Como escoria de plata echada sobre el tiesto, son los labios lisonjeros y el corazón malo. ¿Qué nos dice allí? El chisme trae contiendas y rencillas, las palabras engañosas y malas también. Ojo con eso. Colosenses 4:6. Colosenses 4:6 dice: sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Palabras con gracia y sabiendo qué responder. Piense antes de hablar y responda con gracia y con sabiduría. Sepa qué responder. Efesios 4 del 29 al 31. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿De dónde sale la gritería, la maledicencia y la malicia? De nuestra boca y de no pensar antes de hablar. No decir malas palabras, ni gritos, ni insultos, contristan al Espíritu Santo. Por eso hay que pensar antes de hablar. Proverbios 6:2. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. ¿De qué nos habla? Dar tu palabra te compromete y te atrapa. Piensa antes de hablar. Juan 8:44.
Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué nos quiere decir? No mientas, o tu padre es el diablo. Piensa antes de hablar y no mientas, para hablar como un hijo del diablo. Una frase muy sonada: prefiero herirte con la verdad que matarte con la mentira. Esa frase, no sé si la han oído, es una frase muy sonada. Llevémosla a lo espiritual. Proverbios 27, del 5 al 6. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Aunque le duela a la persona, es mejor decir la verdad y no vivir engañado con la mentira o en silencio. Una persona que no se le diga la verdad vive engañada. Un comentario aquí de la Biblia de las Américas de Estudio 2000. En contraste con el hombre irascible que no puede controlar la lengua, el hombre entendido se mantiene calmado y no es impulsivo en su hablar. Y tiene aquí unos versículos: Proverbios 10:19, Proverbios 14:29, 15:18, 16:32 y 29:20. Aún el necio, óigalo bien, puede disfrazar sus deficiencias si tiene el talento suficiente de permanecer callado. Mire lo que dice: permanecer callado muchas veces es un talento, y un necio puede llegar a ser más sabio que alguien que se cree sabio y habla mucho. Yo puse aquí, finalicemos volviendo al principio. ¿Tonto o sabio? ¿Cómo era el versículo del principio? Aún el tonto cuando calla pasa por sabio. ¿Tonto o sabio? ¿Hablas de más sin pensar o te callas y mantienes la calma? ¿Eres un ignorante que abre la boca y no sabe callar, o eres inteligente y primero lo piensas? Ignorante, inteligente, tonto o sabio. Evaluémonos si no pensamos antes de hablar. Yo les digo, porque yo he cometido muchos errores. A veces por la misma ira he hablado de más. Eso lastima, eso hace daño, eso ofende, y después nos toca agachar la cabeza y pedir perdón. Y si no pedimos perdón, ahí está el daño que le hemos hecho a otro, y podemos hacer un daño terrible, créalo. Según todo lo anterior, piénsalo bien al abrir la boca. No peques más, no hagas tanto daño. Hay gente que hace mucho daño con su boca. Recuerde que las heridas de nuestras palabras hacen daños acá en el corazón, pueden matar más. No ofendas a Dios. Con muchas palabras ofendemos a Dios. Cuando somos mentirosos diciéndonos ser hijos de Dios, ofendemos a nuestro Dios y parecemos más bien hijos del diablo. Sé sabio y guarda silencio. Piensa antes de hablar. Es un llamado a ser sabio y a guardar silencio. Se trata de, antes de hablar, examina, sé prudente, forma en tu mente un juicio, razona, medita, considera, delibera, examina y analiza con inteligencia antes de abrir la boca, antes de dar tu veredicto u opinión, antes que salgan las palabras de tu boca. No sea que usted salga siendo un torpe, falto de sabiduría, que la sabiduría esté fuera de su alcance por no pensar antes de hablar, que termine siendo más sabio que nosotros, que conocemos la voluntad de Dios, que termine que un tonto siendo más sabio que nosotros, que conocemos la voluntad de Dios y su sabiduría, y terminemos como unos tontos ignorantes. Mejor dicho, entre el tonto y el sabio, si piensa antes de hablar el tonto, es más sabio que el que habla muchas palabras.
Entonces, ¿con qué sabiduría es que vamos a hablar? ¿Con la nuestra o con la de Dios? Santiago 3 del 13 al 18. La sabiduría de lo alto. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Piensa antes de hablar, no sea que hables como de una manera terrenal, animal y diabólica, y no sabiamente, pensando con palabras pacíficas, amables, benignas, llenas de misericordia y de buen fruto. Es un llamado a pensar antes de hablar. Finalizamos diciendo que si no piensas antes de hablar, es mejor meditar en Mateo 12 del 35 al 37. Mateo 12 del 35 al 37. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Vamos a rendir cuentas ante Dios de nuestras palabras. Piense antes de hablar. Toda palabra ociosa, toda palabra necia, toda palabra mala, vamos a rendir cuentas. Proverbios 15:2, Job 13:5, Eclesiastés 5:3, Eclesiastés 10, versículos 3 al 14. Finalizo diciéndoles, si no tienen nada bueno que decir, mejor piense y cállese. No sea tonto, sea sabio, no peque más por no cerrar la boca, por incendiar un bosque, por dañar a otros con sus palabras necias y maliciosas. Si no tiene nada bueno que decir, mejor calle. Si le preguntan, diga, ¿me callo o hablo? Porque tal vez no tenga las palabras correctas y hable lo que no es. Y termine encendiendo el furor de donde esté en cualquier reunión. Este estudio es para eso, para pensar antes de hablar, porque aún el tonto cuando calla pasa por sabio. Finalizamos con los versículos. Salmo 19:14, Salmo 39:1, Salmo 141:3, Proverbios 10:32, Proverbios 21:23, Mateo 15 del 18 al 20, Efesios 5:34, Santiago 1:26. Quiero leer Santiago 1:26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Tenga en cuenta eso. Tenga en cuenta. Mire lo que dice el Salmo 19:14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Pidámosle a Dios que nos ayude a que sean gratas nuestras palabras y que la meditación de nuestro corazón sea con sabiduría para hablar. Salmo 39:1, que dice: yo dije, atenderé a mis caminos, pensaré, para no pecar con mi lengua.
Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Póngale freno a su boca, no sea como el caballo que hay que apretarle las riendas para que se calle. Este es el tema de hoy porque tremendamente habemos muchos cristianos que no pensamos a la hora de hablar. A veces, sin conocer bien el versículo, sin haberlo estudiado, también hablamos mal del versículo, lo sacamos del contexto y podemos estar hablando herejías. Pero también a veces ofendemos, como cualquier mundano que le da rienda suelta a su boca. No seamos tontos, seamos sabios. Aprendamos a callar o vamos a sufrir las consecuencias de nuestras palabras. Dios les bendiga.